Bueno, chicos, bienvenidos a nuestro Gracias. canal, Bienvenidos. a nuestro programa Contigo en la Tarde. Siéntanse en su casa, de verdad que sí. Bueno, de eso, queremos hablar de todo un poquito. ¿Cómo ha sido todo vivió? este proceso de pandemia primero? Claro, todavía estamos en pandemia, pero claro, si nos vamos a los tiempos de los principios, se empezó a colocar todo ya muy negro, digamos. Claro, al principio de todo, bueno, en la primera ola, mucho miedo en realidad. Yo recién había empezado a trabajar, había salido hace poco de la U, así que... Te tocó justo la pandemia. Y era en realidad para todos desconocidos, tanto como para médicos, para las mismas personas. Entonces todos estaban con un poco de miedo a cómo iban a reaccionar en cuanto a este coronavirus. Claro que todos en el principio estábamos como en la incertidumbre, Claro. así como... Nadie sabía cómo manejarlo. Y eso, Exacto. aparte, ¿cómo lo manejamos esto? Tanto en el hospital como con nuestras familias, porque Justamente. también tenemos familias. Sí, sí. También daba miedo llevar este microorganismo a nuestras casas y contagiar a nuestros seres queridos. Sí. Bueno, Fue ¿cómo se difícil. empiezan a vivir los primeros meses de la pandemia? ¿Cómo se empiezan a adaptar en el hospital también? ¿Cómo se empieza a vivir este proceso tan desagradable? Yo creo que no tuvimos ni siquiera tiempo para procesarlo ni pensarlo. Hubo que actuar de manera inmediata. O sea, nadie esperaba esto, ni nadie tenía una receta como de cocina para Sí. poder decir hay que hacer esto. No, yo creo que fue todo el equipo de salud que dijo hay que atender, hay que dar lo mejor de nosotros. Y fuimos, yo creo, acomodando todo. La urgencia, por ejemplo, tuvo que reestructurarse porque Todos los los días. espacios eran muy pequeños. Wow. Y las salas de hospitalizados también, o sea, antes éramos súper ordenaditos, cirugía, medicina, Y UPC. esto llegó a desordenar todo, Desordenó a todo. cambiar espacios, a mover espacios. Necesitábamos más camas que no estaban. Insumos que muchas veces, equipos que fueron llegando mientras esto iba pasando. Oye, qué terrible. ¿Ah? Bueno, uno está fuera, obviamente, del hospital. Y claro, y estar adentro se vive, pero de otra forma en la pandemia. Me imagino es así, ¿cierto? Sí. O sea, completamente. Ahí se ven otras realidades. Bueno, todo es diferente. Que estar desde la casa, a eso me refiero. Yo creo que al Claro. principio todos lo vivimos con ese miedo y la gente en su casa también tenía el mismo miedo. Y a medida que esto fue pasando, los funcionarios yo creo que fuimos perdiendo un poco el miedo y empezamos a actuar y a ver que llegaba una cantidad de pacientes y no atendíamos tan solo al paciente, sino que también a su familia, porque ya no habían visitas, por ejemplo. Eso igual fue difícil porque muchas veces Se éramos acabaron las rojos, visitas. se limitaron totalmente. Claro, y a veces el mismo familiar estaba con COVID, entonces era aún más difícil hacer la entrega de información. Era Wow. solo Para- telefónico. Claro. Sí, pues todo por WhatsApp. Entonces eso. muchas veces teníamos que ser esos ojos de aquellos hijos, papás, nietos que tenían a su ser querido ahí que no podían verlo, ¿ya? Porque no a todos le podíamos hacer videollamadas. Sí. Yo en Exacto. particular trabajo en UPC, empecé como enfermera de intermedio, luego por la pandemia como enfermera de UCI. Ya. Entonces tampoco eran condiciones muy aptas como para estar haciendo videollamadas y ellos vean a Claro. sus familiares en una condición que es bastante fuerte. Sí. Sí. Oye, aparte que imagínense ustedes también con todo el aparataje que ustedes tenían que estar usando también, era bastante incómodo y la sufrían harto. Bueno, ¿y cómo se da ese momento que también a ustedes, bueno, en estas juntas que hacían entre colegas, bueno, todos los equipos médicos en general que componen el hospital, y conversaban, oye, esto lo estamos llevando de esta forma, estamos bien, estamos mal, o ¿saben qué? Vamos a hacer esto, vamos a empezar a reestructurar, o sea, ¿cómo se vivía ese momento también de conversar con el compañero? Oye, mira esto, bueno, no sé, nunca lo habíamos vivido, aquí estaremos bien, estaremos mal. Aparecían ideas, o había un líder, o había muchos líderes que decían, no, vamos a remar para este lado, a ver si así vamos bien. Bueno, yo creo que por formación los enfermeros siempre somos ese puntito de luz Ya. y esa guía y ese ente que cohesiona todo este equipo de salud. Ya muchas veces eran las enfermeras y enfermeros los que empezaban a liderar el tema de por dónde ir, cómo distribuir el personal. Sí, Tuvimos pues, que era un tema. formar mucho personal nuevo. Como dice Felipe, él estaba recién egresado. Ah, y ese es el otro, porque también ahí requirieron de mucho personal más. Demanda. Empezaron a contratar más Y personal. donde también se iban contagiando algunos de ustedes. También. También
fue era un caos. desafío Sí. eso de formar profesionales, tanto enfermeros, técnicos en enfermería. Muchas veces también llegaban médicos y claro, ellos tienen el conocimiento, pero la parte más estructural del servicio, del hospital, también había que orientarlos en cómo ellos debían hacer los procedimientos, por ejemplo, o qué pautas debían seguir. Y ahí un poquito, yo creo que el rol del enfermero fue crucial porque éramos como ese ente que iba cohesionando todo el equipo de salud para poder llegar en realidad al final el objetivo que tenemos, que es poder atender a nuestros pacientes de forma segura y de calidad. ¿Cómo lo hacían también con los turnos, los descansos ahí? ¿Cómo se iban? Oh, Sí, pues igual es complicado ir a comer también. Sí. Y o sea, aparte de la pega que tienen que hacer, que ya es una pega ardua, el estrés, la ansiedad, todo lo que tenía que ver el cansancio, más encima después saber que hay que llegar a la casa y también el temor de, chuta, iré con el Claro. virus, no sé, iré a contagiar. O sea, es un tema complejo, muy complejo. Ustedes que fueron primera línea y cómo combatían todos esos puntitos ahí en el día a día En realidad, habían hartos colegas que mucho tiempo no fueron a ver a sus familiares por el mismo miedo. por el miedo. Pudo haber pasado un año y no Oh. solamente por vía Por telefónica. teléfono. Claro, como estamos en contacto Imagínate. siempre ahí con los pacientes COVID. Ya. Ya. pero no sé, por ejemplo ahora que ya esto ha disminuido pero no ha pasado, Claro. como que uno mira hacia atrás y dice, ¿cómo lo hicimos? Porque realmente uno se acuerda de esos turnos que eran, Locura. o sea, era una locura, era recibir y recibir pacientes, pacientes que iban avanzando, se sacaban del servicio, ingresaban unos nuevos, y muchas veces yo creo que dejamos de lado nuestro bienestar, si bien no es lo que corresponde, pero había que darlo todo en ese momento, o sea, los horarios de comida, como nos preguntaban ustedes, se aplazaban. Nuestras necesidades básicas se iban aplazando por esta gran demanda que era atender a los pacientes que si bien, por ejemplo, ya antes atendíamos muchos pacientes, estos pacientes requerían mucha mayor atención, evolucionaban de forma muy distinta unos a otros. Y yo creo que hasta el día de hoy nos toca verlos y que evolucionen distintos, o sea, no es como una receta que uno diga van a cursar así, Eso. todos evolucionaban de forma distinta. Claro. El cuerpo humano ahí, cada uno tiene sus complicaciones distintas. Sí. Oye, ¿alguna pregunta? Sí, hoy en día, ¿cómo va? Porque ya no tenemos tanto contagio, pero aún así yo creo que siguen llegando o no tan graves. ¿Cómo ha sido ahora este último tiempo? Bueno, por la parte de la urgencia, en realidad se han visto hartos menos casos de pacientes COVID positivos. Ya pueden ser 2 COVID positivos inclusive a la semana que llegan, que vienen de una residencia sanitaria. ¿Ya? Ah, ya. Y hartos menos pacientes que se compliquen que sean COVID positivos, porque antes era prácticamente todos los días que habían, inclusive en la urgencia, hasta 6 pacientes entubados que están graves de cuidado. Sí, oye, y también, bueno, hay muchas cosas que uno también quiere saber. Dentro de todo eso, ¿cómo era para usted, bueno, y para todos los que trabajan ahí en el hospital, en diferentes, ¿cómo se dice? ¿Secciones? No, son secciones. ¿Servicios? Son servicios, sí. Para convivir con la muerte día a día, porque la cantidad de fallecidos, lamentablemente, que hubieron fue enorme. Y estar todos los días viendo morir gente. ¿Cómo usted Yo creo que es algo que uno no se acostumbra, o sea, en mi caso, por ejemplo, era una enfermera de intermedio, que es la unidad que si bien, claro, están graves, pero requieren más que nada monitorización y son pacientes que hay que evaluarlos, pero generalmente salen bien del servicio. Ya. Teníamos, no sé, un fallecido en el semestre, con mucha suerte, y empezar a ver muchos casos de muerte al día en el turno, yo creo que sí nos afectó bastante. Era frustrante sentir que lo que hacíamos, todo el trabajo, toda esa dedicación con nuestro paciente, no daba fruto, o sea, y aparte tener que escuchar muchas veces a esa familia detrás del teléfono que estaba desesperada porque su familiar se fue solo. Hay que ser la otra también. Yo creo que sí, fue un golpe emocional grande para todos los funcionarios de salud. Sí, Sí. y creo que hasta el día de hoy nos repercute, me imagino, de que Sí. no es fácil, porque estamos como ya ahora suavizando un poco, digamos, del terremoto, llamémoslo así, Exacto. terremoto pandemia, y ahora ya se ha ido suavizando. Entonces, yo creo que en 2 años, 2 y medio, no sé,
de un día para otro no se va a borrar tanta cosa vivida que ustedes vivieron ahí también. O sea, también hay algo muy psicológico que me imagino que los tiene muy afectados. O sea, ya trabajar en salud no es fácil. Súmale una pandemia que me imagino que nadie estaba preparado para dimensionar esta dimensión gigante de esta pandemia que se nos vino. O sea, ¿cómo lo toman eso ustedes? De repente igual tienen ustedes, lo envían, ponte tú a, no sé, para sesiones psicológicas. ¿Tienen ustedes esa red de apoyo psicológico también? Claro, Porque el Hospital Prado nos da la opción y nos tienen un equipo que nos puede atender cuando nosotros lo necesitemos de apoyo psicológico. Qué bueno. Yo creo que el mayor apoyo ha sido con los mismos colegas, Sí, o sea, uno se va dando ánimo, también va contando las distintas experiencias, y yo creo que eso igual nos ha ayudado. ya, mira qué bueno, qué bueno. Sí, igual es importante. Totalmente. Que imagínate si ustedes no están, aparte físicamente, no están preparados psicológicamente, claro, para estar ahí en primera línea, o sea, es que nos ayuda a los demás, pues como eso, en esa primera línea. A ver, ¿en algún momento ustedes tomaron la dimensión a esto que iba a ser tan así brutal, lamentablemente? Al principio no, yo creo que todos pensamos que iba a ser un periodo muy pequeño, que iba a pasar rápido, pero cada ola nos fue como diciendo, no, esto todavía no se acaba, puede seguir aún más. Y yo creo que tampoco nos dio tiempo como para cuestionarnos o pensar en realidad cuánto iba a durar. Yo creo que estos 2 años a la mayoría de los funcionarios se nos han hecho algo muy pequeño, o sea, perdimos la noción, yo creo, del tiempo en estos 2 años y algo de pandemia. Imagínate. Sí. Oye, y ahora el tema del personal de salud ha ido disminuyendo. Han sacado varias personas de las que habían contratado en pandemia. ¿Cómo ha sido ese? Han tratado de mantener la cantidad, claro, nosotros trabajamos según estándares por cantidad de pacientes que atendemos, ya de todas las áreas, médico, enfermería, técnicos de enfermería y auxiliares. Pero claro, cuando tuvimos esta gran demanda que fueron estas olas que hubo de COVID, hubo una cantidad enorme de personal, o sea, nosotros generalmente éramos 2 por servicio y llegamos a ser 8 enfermeros. ¡Wow! Ya en solo mi sector, que es la UCI 2, y aparte estaba la UCI 1, que ahí eran 3 enfermeros más. Y ahora, claro, como ha disminuido esta cantidad de paciente ventilado, más grave, paciente UCI, nos hemos ido acomodando a esos estándares. Ya, pero siempre salvaguardando que en cualquier momento puede haber otra ola y vamos a necesitar ese personal ahí, o sea, ya con su inducción, ya preparado para atender a estos pacientes. Sí, porque nunca se sabe. Ese es el tema, ese es el tema. Y también, también preguntarle a ustedes, también cómo les trajo también quizás consecuencias, quizás con la familia. Se entiende que tuvieron que estar de primera línea y dejaron de lado a la familia. También eso como que sienten que también está ese vacío todavía, o han ido de poquito recuperando ahí el estar con la familia, el quizás ya no llegar quizás a la casa sacándote toda la ropa afuera y echarla ahí, bueno, todo lo que se hacía, pues, obviamente. ¿Han sentido igual ese vacío quizás lo sintieron en algún momento Yo creo que en algún momento sí se sintió ese vacío, pero en realidad ahora uno se queda como con la tranquilidad de que hay menos probabilidades de contagiar a la familia, porque uno ya no se va de la casa de su familia con ese miedo, ¿los habré contagiado sin saber? Eso. Claro, estaré positivo sin ningún síntoma, asintomático. Claro. Yo soy un poco más resguardada, yo todavía sigo con todas las medidas así a full. Ya, mira. O sea, porque ahora muy estricto. Ahora nosotros pensamos que ya con las vacunas y todo, tú ves gente sin mascarilla, ya no, quizás no guante, y bueno, el sinfín de cosas que quizás no se están haciendo como se hacían antes. Y tú dices todo lo contrario, que tú todavía sigues con los protocolos así. Es que todavía estamos en pandemia. Claro, esto no se ha acabado. Si bien ha disminuido, lo hemos logrado controlar con las vacunas, ya siempre está el riesgo. ¿Ya? Y a mí, por ejemplo, me tocó ver mucho paciente, o sea, paciente como familia, que estaba desesperado en sus casas porque llegaba un familiar, llegaba su mamá, su abuelo, y ellos se sentían culpables de haberlos contagiado. Wow. Entonces, estando el riesgo,
es mejor prevenir, es usar una mascarilla. Yo creo que ya en estos 2 años todos nos acostumbramos a usar Sí. mascarilla. Sí. Yo creo que ahora se han dado ciertas libertades, pero debemos seguir usando la mascarilla y usándola como corresponde. Ya si bien en espacios amplios no es necesario, pero ya por ejemplo si van a entrar, no sé, por un supermercado, a una farmacia, no les cuesta nada usar la mascarilla, seguirse lavando las manos o higienizando sus manos, pero mantener estas medidas y ya mira nos que- acostumbramos en 2 años. Qué bueno volverlo a recalcar eso, ¿ah? Sí, y nosotros que nos queríamos sacar ya las mascarillas Sí, acá. sí, porque claro, como que pensamos que ya casi Sí. ya no hay pandemia, pero no es así, porque todavía la pandemia sigue, solamente que está controlada, como dices tú. Pero hay que seguirlo. De todas formas los protocolos, sí. Si de repente se nos olvida. A lo mejor ser un poquito más flexible, pero Claro, mantenerlos, no olvidarlos por completo y hacer como que esto ya pasó y Exacto. no queda. A todo esto, así como saliendo un poquito del tema, uno al andar caminando en la calle, en una plaza, ¿uno tiene que usar mascarilla o no tiene que usar mascarilla? Si tú vas, ponte tú, no sé, al centro o vienes a la plaza, ¿es necesario, o sea, por ley, tener que usar la mascarilla? Porque ahora hace poco dijeron que el espacio abierto no era obligación No, usarla. obligación, claro. sí. Yo igual cuando ando en la calle me doy cuenta que hay mucha gente que sigue usando la mascarilla. Sí, Increíble. sí, Así sí. como hay también hay gente que no la usa en espacio abierto. Entonces como que tengo esa duda. ¿Es obligación quizás ir a una plaza o si vas al centro, por ejemplo, a hacer trámite y como estás en espacio abierto, ¿será obligación andar con la mascarilla? Claro que salió esa nueva ley que decía que no era obligatorio en espacios abiertos. Abierto, Exacto. sí. Pero por ejemplo, si andan acá en el centro, donde por una calle uno Sí, se po. topa con mucha gente, Mucho. ya Es no mejor. cuenta como espacio abierto, Ah, abierto. Yo perfecto. creo que ahí es mejor usar la mascarilla. Ya. Ahora, claro, si andan en un parque, en una plaza, donde están prácticamente solos, claro, ahí pueden tener la No hay libertad problema. de sacarse su mascarilla. Ya, mira qué bueno, ¿ah? Qué bueno. Sí. Oye, vamos a irnos a Facebook un ratito acá, aquí tenemos saludos para ustedes, ¿ah? Mira, dice por acá Moisés, dice, secos chicos, excelentes referentes, ¿ya? Sí. ¿Qué dice la Carly por ahí? Dice grande Pipe. Buena. Mira la Consuelo Tejo Bravo, dice cariño a nuestros representantes para que La muestren vigencia. Ah. la realidad de nuestro quehacer en la labor de enfermería. Grandes colegas, dice la Consuelo Tejo Bravo. Sí. ¿Ya? Cadola, sí. Sí. Soto dice tremendos enfermeros. Natalie Valentina Vega, grandes colegas. Elba Olivos, grande Don Pipe. Carlos Jara, felicidades colegas, en especial a Vanessa. Catherine Valladares, la mejor. mejor, dice. Javiera Fernanda, grandes chiquillos, Seca Lavane. Saludos, dice acá Castillo, Al Víctor. Manuel, sí. Sí, Víctor. Ah, ya, es para Siempre lo nosotros. envía saludos, Sí, Víctor. Gracias, salud, Víctor. Mira la Sí. Gemita Campo dice por acá, felicidades a todos los enfermeros y enfermeras. Así es. ¿Ya? Gisela también dice por acá, excelente nuestros colegas, súper bien. Súper bien. Sí. Karena Paz Martínez dice Seca Vane, Natalia Paz Fuentes, gracias Pipe Seco. Y Masi Vega, Vega, sí. grande Don Pipe Nacho. Eso. Oiga, les mandan saludos, ¿ah? Bien querido, ¿ah? Bueno, ahí sigan dejando saluditos para que los vamos entregando. Ya, también yo quiero saber, de toda esta pandemia, de todo el trabajo que han hecho hasta el día de hoy, ¿ustedes han sentido que profesionalmente han quizás adquirido mayor experiencia, han madurado también en su área, o en general lo que hacen ustedes? ¿Cómo han sentido eso también? Y claro, incluido también como persona, como profesional también. en Bueno, yo general. llevo más tiempo que Felipe en el hospital. Yo llevo ya 8 años trabajando acá. 8 años. 8 años. Entonces, claro, uno con la pandemia, yo creo que recién nos dimos cuenta de todo lo que sabíamos y de toda nuestra capacidad que podemos dar. Ya, yo creo que acá tuvimos que ser buenos enfermeros clínicos, gestores, Hacerla de todo un poco. administrar Siempre. de todo un Sí. poco, la parte administrativa, apoyar también las distintas áreas de la atención, por decirlo así. Yo creo que todos crecimos y también hubo un crecimiento como persona, un crecimiento humano. Yo creo que el haber estado en la pandemia, haber atendido tanto paciente y haber también atendido a sus familias, nos hizo ser mucho más humanos, tomar Ya. mucha más conciencia de Mira, nuestra qué bueno. labor y cómo esto repercute tanto en el paciente como en su familia. Claro. Yo creo que uno ahora da otra mirada, da una entrega distinta
en la atención. Qué importante. Sí. O sea, hubo un cambio ahí, digamos, en las miradas, Sí. en la relación, en todo. Mira qué No, bueno. y también en las relaciones con nuestros funcionarios, o sea, con nuestro equipo de salud. Yo creo que antes, si bien éramos un equipo, cada uno trabajaba un poquito más dispar. Ya. Pero ahora somos realmente un equipo. equipo. O sea, Como todos uno. Exacto, se nos unieron kinesiólogos, Qué bueno. obviamente una cantidad mayor de médicos, se nos incluyeron terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos. Entonces ahora comprendimos mucho lo que es trabajar como un equipo de salud en pro de nuestros pacientes. Mira qué buena, qué lindo. ¿Ah? Sí. A ver, dicen por ahí que de lo malo se rescatan cosas buenas. Bueno, Exacto. sí. Y esta vez han rescatado bastantes cosas buenas ustedes. Sí. Hay que ver el vaso medio lleno, Claro. más que el vaso Sí, vacío. sí, también es verdad. También, es que, a ver, ya. Me dice el señor director que también quiere saber si ustedes han hecho lazos afectivos con pacientes, algunos pacientes, claro, sí, le ha tocado también ahí, quizás, esa parte. O sea, Claro, apoyo emocional, o sea, tenés que hacer de psicólogo, psicóloga, ese apoyo ahí con el paciente. sí, de todas maneras. Y se Era como encariñan también parte con los pacientes. del cuidado integral, como dice acá Vanessa, que teníamos que entregarle al paciente, porque generalmente en la urgencia se daba que los pacientes aún estaban conscientes, todavía no caían en ventilación mecánica. Entonces, nosotros probablemente éramos las últimas personas con las que hablaban en ese momento, ¿ya? Entonces teníamos que Toda apoyarlos la razón. psicológicamente, hablar con sus familiares. A veces le poníamos las músicas que les gustaban a ellos para que estén más tranquilos, Imagina. para que todo el proceso sea un poco más ameno, digamos, en cuanto Mira, a eso. O sea, hay, claro, una importante conexión con Sí, Con los pacientes. con los pacientes, sí. Y siempre hay pacientes que quedan ahí marcados. Sí, claro, me imagino. quedan ahí sí. O en la no- conciencia. Sí. Nos tocó atender también a nuestros propios funcionarios. Claro. Eso también marcó mucho. Wow, mira qué Sí. fuerte también. Porque claro, uno atiende a pacientes que no conoce, que más que verlos ahí cuando llegan, pero atender a uno de nuestros funcionarios, del estamento que sea, eso yo creo que también fue fuerte. Ustedes en la urgencia tiene que haber sido mayor aún, y eso también llevaba una carga emocional bastante grande. Ya, Ujú. ya, mira Sí. qué bueno saberlo también. Chiquillos, también preguntarle qué opinan ustedes de los padres que quizás todavía no vacunan a sus hijos chicos porque dicen que quizás no es necesario o les da un poco de lata, de miedo. A los antivacunas. Claro. Y mensajes antivacunas. O sea, ¿qué mirada le dan ustedes a los padres que todavía están ahí como... En la duda. Claro, o como ya, sí me estoy vacunada, ponte tú, y yo he escuchado madres y padres que como que están vacunados, pero no, mi hijo chico no quiero. O sea, yo creo que, bueno, yo no soy madre, pero igual entiendo que tiene que haber un temor detrás. Ya. Y yo creo que tienen que ser un poco más objetivos y empezar a ver cifras, estudios, Claro, que avalan que las vacunas sí son seguras. Por algo, nuestro país tiene nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, ya que desde muy pequeños nos empiezan a inmunizar Sí. de Sí. forma pasiva, y gracias a eso se han erradicado muchas enfermedades en el país. Y esta yo creo que va a ser una más. una más. Entonces yo creo que si bien da mucho miedo, igual hay que ser un poco más objetivo y no pensar tan solo en uno, sino que pensar como comunidad. ¿Ya? Es lo que yo creo que siempre se trató de decir, que a muchas personas decían, no, yo no me voy a vacunar, pero decían, es por ti y por el resto. O sea, si todos nos empezamos a vacunar, vamos a lograr que estos casos ya vayan disminuyendo y que si se dan, sean muy simples. Mira qué importante. O sea, el llamado es también a poder vacunar a los niños. Claro, porque de cierta forma, en este caso, los niños, los padres que todavía no tienen vacunados a sus hijos y están vacunados ellos, al fin y al cabo, tienen desprotegidos a sus hijos. Claro. ¿Cierto? Justamente. Los niños están desprotegidos, de cierta forma, si están vacunados. O sea, el llamado es a que se vacunen. Que se vacunen y que sigan respetando las medidas y las normas básicas que son para esta pandemia del COVID. Desde los 3 años se pueden empezar a vacunar. Oye, ahí desconozco la edad exacta. Sí, Ya. sí. Ya. Mira qué bueno. De ahí no les voy a mentir. Sí, no, por supuesto. ¿Ah?
Oye, mira, siguen por acá los saludos, ¿ah? Dice la Consuelo, saludo en especial a todos los enfermeros de urgencia. Bueno, que ahí que le manden un saludo ahí a los chiquillos de urgencia, que están ahí, también ahí en el choque, ¿cierto? Carlos dice por acá, tremenda profesional la Vane. Joan también dice por ahí. Joan, sí, Barahona, Seca Vane. Sí. Después dice Ana María Albornoz, nuestra jefa, un 10. Tremendo equipo de enfermeros. Mira qué buena. Saludos a Ana María Albornoz ahí. Bueno, sigan dejando los saluditos y los vamos a ir pasando. Bueno, algo más que ustedes nos quieran, le hemos preguntado, pero algo más que ustedes quizás nos quieran contar de su parte también, algo que quizás no lo hemos tocado de todo esto, el proceso pandemia, podríamos llamarle como título. No sé, yo creo que esperar que este trabajo que se ha hecho por años, que es de los profesionales de la salud y que ahora se visualizó, yo creo, con la pandemia, las personas en sus casas puedan entender un poquito más cómo trabajamos, entendernos que también somos personas, que muchas veces tratamos de dar lo mejor, pero hay ciertos parámetros o ciertas condiciones que nosotros no manejamos. ¿Ya? Y muchas veces yo creo que los profesionales de salud nos vemos como un poquito agredidos, ya, sobre todo en redes sociales, me imagino. Por las mismas personas. Yo creo que ojalá que con esto se den cuenta que somos personas, que sentimos, sí, pues, y que damos lo mejor de nosotros en nuestro trabajo. Claro, ¿ya? Porque detrás de su uniforme, de su lugar de trabajo, ustedes pasan a ser igual, hijos, padres, amigos, personas, igual que todos. Exacto. Nosotros. Sí. Mira qué importante es ese punto también, hacer ese llamado también, esa crítica constructiva a la comunidad, a la sociedad, a ser más empático. Que critican hoy en día mucho por los colapsos que se generan de repente en los hospitales, los consultorios. Ahí, y la poca tolerancia también, quizás del que está afuera ahí. Bueno, Felipe lo ve más, más a diario porque trabaja en urgencias. Es que de repente la gente va, por ejemplo, a los hospitales y no es urgencia. Y deberían dirigirse a los SAPO. A los consultorios, acá hay varios. Sí. Entonces, eso, el llamado también a la gente que cuando sepa que no es tan urgente, no colapsar el sistema de salud porque hay mucha gente que lo necesita. Exactamente. Sí. Bueno, también, ¿cómo Pipe, te voy a decir Pipe. ¿Cómo es el día a día, los turnos en urgencia? ¿Cómo lo vives tú también ahí en esa parte? Me imagino que no debe ser fácil. Bueno, la urgencia siempre da sorpresas. Se puede esperar en cualquier momento. Puede estar muy bueno el turno, entre comillas, y de repente hay un accidente grave y ya todo se desordena, llega un paciente pediátrico grave y ahí se le da totalmente prioridad a ese paciente. Entonces, probablemente posterior a ese paciente que llegó grave, empiezan todos los otros, la lista de espera en realidad, que debiese haber ido al SAPU probablemente, a ponerse un poco agresiva, sí, a golpear las paredes, las puertas. Se ha dado en algunas ocasiones. Ya. Pero en general el trabajo en la urgencia está bien estructurado. Ahora tenemos un equipo, somos 6 enfermeros distribuidos dentro del servicio, ya con varios TENS, así que cada ala del servicio, como reanimación, que es donde llegan los pacientes de cuidados críticos. Ya más, crítico. Box de medicina, cirugía, pediatría, urgencia respiratoria y selector. Así se divide el servicio de urgencia. Mira que yo no sabía eso. Yo tampoco. Sí, mira qué bueno. Está toda la distribución ordenadita ahí. Claro, dentro del espacio pequeño que tenemos, que tuvimos que adaptar. Claro. Porque es un hospital antiguo. Sí. Pero a pesar de eso, se ha adaptado, nos hemos tratado de acomodar para darle funcionalidad. Muy pronto, si así a Dios lo quiere, van a tener casa nueva. Yo creo que ahí van a andar. Sí, van a andar mucho mejor ahí. Sí. Así que esa es la idea. En unos años más. Sí. Que no se demore tanto, por favor. Para el bienestar de todos. Chiquillo también, el director Panchito, ahora sí, ahora te la pregunta. Ya, perfecto, ya. Eso. Ya, sí, también nuestro director me dice que le haga la pregunta, ¿cómo es ese momento cuando son ustedes también agredidos por los pacientes que también llegan, a urgencia, o también, en tu caso también, Vanessa, o sea, ¿cómo se vive ese momento cuando lamentablemente el paciente ahí se
se te va encima Claro. y te puedes decir cualquier cosa, o sea, se agrede. ¿Cómo que ustedes se sienten ahí indefensos, Hay que darle inseguridad? contención primero a ese Claro, paciente. tratamos de... Hay que entenderlo. Ya. Entender por qué está así, porque ellos de buenas y primeras ellos tampoco van a venir y a actuar de esa manera. O sea, hay Justamente. algo detrás que lleva a que ellos actúen ya de forma agresiva. Muchas veces quieren que los escuchen y hay que darle solamente una contención de escuchar. Ya. Muchas veces están preocupados, por ejemplo, porque tienen hijos o los más, por ejemplo, los pacientes más adultos mayores están preocupados porque dejaron su casa sola y eso hace que se pongan muchas veces agresivos. Yo creo que la contención es lo primordial. Ya somos, yo creo que nos formaron así en nuestras distintas áreas y uno respira ya y no ve la agresión como tal, por ejemplo, los hospitalizados, sino que trata de entender a ese paciente. Yo creo que Felipe lo Claro. vive distinto porque está como en la puerta de entrada al hospital. Exacto. Sí. Justamente. Mira. Bueno, uno igual se siente un poco desvalido, pasado a llevar, porque en realidad nosotros tratamos de calmar la situación. O de hacer lo mejor con- posible. Claro, justamente. Verbalmente tratamos de contener, y si ya no se puede, en realidad el guardia siempre nos presta un apoyo en algunas Me ocasiones. imagino. Sí. Si no, ya, si insiste la situación, hay que llamar a carabineros nomás. Lamentablemente. Claro, Me imagino que de repente, claro, hay familiares que están ahí también desesperados y claro, justamente, sí. por todo el momento, la desesperación, todo lo desagradable que está pasando ahí, claro, ustedes son los que dicen cómo pagan los platos rotos ahí, Claro. en ese momento, claro. Pero Y siempre hay ustedes que están ponerse en el lugar Mm. del familiar Claro. o del paciente. Si Claro. es que fuera un familiar de nosotros, por ejemplo, que es el que estuviese ahí grave o que uno estuviese en esa incertidumbre. Yo creo que Sí. parte un poquito por eso, colocarse en el lugar del otro, ser empático. Ya, mira qué bueno. Yo siempre he dicho, para trabajar, yo me saco el sombrero por los que trabajan en, bueno, salud, medicina, en todo lo que tenga que ver con la salud. Porque hay que tener mucha vocación, y detrás de eso también viene una parte muy psicológica, hay que estar bien preparado, porque no es fácil estar todos los días entrando a un hospital o a una clínica, a una urgencia, a estar, claro, viendo personas enfermas con diferentes tipos de enfermedades o críticos, más o menos críticos, por darle un nombre. Entonces, ¿a qué va todo esto? ¿Ustedes en algún momento han pensado quizás o se han puesto en duda así como quizás esto no era lo mío, debería haber estudiado, no sé, o tirarle la toalla y de repente así como ya, no. O voy a estar ya, de aquí a unos sí, años más y no chao. dos más. Claro, es que es un tema muy complejo el trabajar en su pega de salud. Es un tema complejo, combatir todos los días con cosas que no son lindas. Yo creo que cuando recién empezó la pandemia tuve un episodio así, cuando recién estaba trabajando. Ya. Y nueva aparte. Como 8 horas con todas las EPP, sudado, Sí, po. cansado, y no Como paraba de pero de llegar gente. astronautas estaban ustedes ahí en la primera línea. Un momento que llegaban buses con pacientes de, no me acuerdo qué es, una frutícula parece, con síntomas. Entonces era un colapso gigante y no teníamos ni tiempo ni de ir al baño y fue como, Imagínate, Wow. había que respirar un poco y complicado. darse fuerza, ¿no? Para seguir. Sí. Sí, yo creo que a todos nos pasó que hubo un momento en que dijimos, ¿qué hago aquí? O sea, Sí. ¿por qué? Claro. Pero después uno mira al paciente y está ahí con el paciente y como que en realidad uno se lo olvida. Y a mí en particular me pasa que, por ejemplo, no sé, uno llega cansado y todo, pero dice, no importa, el paciente salió, estuvo bien, va mejorando. Ya. En el caso, por ejemplo, los pacientes UCI, cuando ya los logramos extubar, sacar el tubo, sacarlo del ventilador y que ellos nos miren, nos empiecen a hablar y uno diga, Wow. despertó. Tremenda pega ahí. Yo sí. creo que eso es tan satisfactorio que todo ese cansancio y esa duda que alguna vez puede haber se olvida. Se olvida. Y es tan enriquecedor estar ahí con ellos y ver cómo mejoran, ya sean adultos mayores, pacientes jóvenes, que también nos tocó ver muchos pacientes jóvenes después de la segunda y tercera ola. Era gratificante. Yo creo que eso borra todo el cansancio y todas esas dudas de decir por qué estoy aquí. Es por eso que uno está ahí. Mira, bueno, eso se llama vocación. Vocación. Creo que amor por lo que hacen ustedes, pues claro. Porque para estudiar todo lo que tenga relacionado con la salud, yo siempre he dicho, para todo hay que estar quizás seguro
y tener la vocación necesaria, porque si no tienes la vocación que te encante hacer lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, yo creo que quizás no va a ser muy perdurable en el tiempo que esa persona quizás aguante en el rubro. Si no hay vocación de verdad. Entonces, ahí se ve, donde las papas quedan, como se dice. Oye, tenemos más. ¿Alguno de ¿Sí? ustedes se contagió en la pandemia? No. Sí, yo estuve con COVID. Ya. Me imagino si estaban ahí. Sí, de Oye, pero que hay gente hecho, que... En particular, por ejemplo, aprovecho de agradecer a todos los funcionarios de UPC, ya que en algún tiempo me tocó también estar como en la delantera de ese servicio, en la parte más administrativa. No sé cómo lo hicimos, eran espacios muy pequeños con mucha cantidad de funcionarios, pero a pesar de eso no hubo ningún contagio intrahospitalario del servicio al cual yo pertenezco, que es UPC. Ya. Qué Y bueno. me saco el sombrero en realidad por todos mis funcionarios, porque uno dice, bien, y los funcionarios que se contagiaron fueron externos, o sea, en sus casas, Claro. por un familiar, porque en realidad habían turnos que yo creo que ya perdíamos la noción de lo que hacíamos, o sea, Felipe me va a entender, o sea, estar vestidos completos, tener que sacarse por parte, lavarse las manos, sacarse otra parte de este implemento, volver a lavarse las manos, había muchos pasos o zonas donde podíamos quebrar esa técnica y nos podíamos contagiar. Sí, pues, estaban yo creo que al límite. Sí. Siempre estuvieron al límite, o siempre han estado al límite, mejor dicho. Sí, yo creo que todos dimos lo mejor de sí, los funcionarios que salieron con algún contagio ya fue porque de verdad no había manera más de controlar el nivel de sobrecarga y estrés que vivían. Bueno, ustedes también pasaron por una crisis igual grande al momento de que ya empezaron a contagiarse muchos funcionarios y empezaron quizás a quedar sin mucha red de apoyo dentro de... Sin recursos humanos. Eso, Claro. sí. ¿Cómo combatieron ese momento? Ahí igual complejo. muchos turnos extras. Sí, porque ahí los que se quedaban salvándose, que no Claro. estaban contagiados, claro, ahí había que hacer doble turno, bueno, pasar de largo. Es que hacemos largo noche, Claro. entonces, por ejemplo, en un saliente de noche puedo volver a repetirme noche o en un segundo libre puedo hacer largo. Ya. ¿Ya? Al menos en mi servicio no llegamos a hacer 24 horas, que hubo servicios que sí tuvieron que hacer 24 horas o en otros hospitales también otros optaron por hospitales. esa opción, que era igual Arduo, arduo. hay que tener aguante. Sí. Sí. Pero Sí. fue complejo porque llegaba mucho personal nuevo ya a orientarse, y nuevo no tan solo, por ejemplo, recién egresados, sino que nosotros, por ejemplo, UPC recibió el apoyo de colegas de medicina, ya que si bien ellos tienen una experiencia amplia en pacientes de área de medicina, les faltaba afinar el área crítica, ocupar ventiladores, líneas arteriales, las técnicas un poco más específicas del servicio. También tuvimos colegas de pediatría que nos apoyaron. Claro, ellos tenían experiencia clínica, pero faltaba afinar el área de paciente crítico. Entonces, igual eso muy valorable Me de imagino, los sí. colegas que dijeron nosotros vamos a apoyar al servicio que está con mayor sobrecarga y que necesita nuestra ayuda. O sea, yo creo Qué bueno. que eso es muy, muy, muy... Sí, habla muy bien lindo. de eso, sí, de Exacto, buen exacto. profesionalismo y hay espíritu humano. Sí. 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 Oye, Oye, ¿y tú te contagiaste cuando estaban como todo esto? En la primera ola sí. Ah, ya. Fue como en julio aproximadamente. Ahí vivía en un departamento con otros colegas. Ya. Entonces todos estábamos trabajando en ese momento en la urgencia. Y bueno, ahí me tuve que ir a una residencia sanitaria en realidad. Oh. Igual estuve mal un momento. Me costaba harto respirar, con harta disnea, dificultad respiratoria. y tú eres bastante joven Sí. y alguna enfermedad compleja. No, nada, nada. Imagínate. Wow. 26 añitos. ¿Y ahí tenías una vacuna? ¿O no había? No, no. Hay nada No, pues todavía. nada. No estábamos, No, no estaba la estábamos vacuna. sin vacuna, sin vacuna. Oh, wow. Pasamos también por un momento Por lo como menos. que, no sé, igual quizá en un momento puse en duda así como, ¿esto será verdad? Porque era como para no creerlo, o sea, ¿será verdad que está falleciendo gente por el COVID? Yo creo que mucha gente en un principio cierto, como que lo puso un poco en duda, Duda. porque usted incluso, bueno, a nivel país empezaron a hacer muchas campañas de parte de ustedes con el equipo de todos, con carteles así como, por favor, esto es verdad, Quédense en su casa. cuídense, claro, quédense en su casa. Sí. Ustedes hicieron una campaña igual inmensa. Claro, y ahí porque necesitaban remover un poco el piso a todos nosotros, que era, oye, esto es verdad.
está muriendo mucha gente, está pasando, y de acá le hacemos el llamado a que por favor quédense en la casa, cuídense. Yo creo que es un poco increíble, o sea, cuando partió ni nosotros mismos yo creo que esperábamos que fuera así. Ya, y claro, alguien que no está ahí, que no lo vive, Eso. dice, no creo que sea tanto. Sí. Yo creo que a nosotros mismos, nuestra familia muchas veces nos cuestionaba así como, pero ¿es para tanto? Claro. Decía, si ustedes estuvieran ahí un par de horas, nos vieran, o les tocara a ustedes tener un familiar, recién ahí le van a tomar el peso y van a Sí. creer que esto sí es verdad, que para qué vamos a estar inventando, no Sí. sé. Bueno, después ya empezaron a circular quizás fotografías, videos ya dentro de los hospitales de urgencia, de salas críticas. Y claro, y ahí yo creo que se empezaron a hacer viral y todos empezamos a decir, chuta, esto, claro, esto es de verdad, Sí. con los pacientes boca abajo, entubados, pacientes que habían saliendo fallecidos, lamentablemente, como ustedes decían, solos, porque los pacientes lamentablemente fallecían solos. Solo. Exacto. O sea, uno estaba, pero uno no era su familiar. Claro, o sea, claro. Muchas O sea, veces nos tocó a nosotros estar ahí en su último momento. Imagínate, o sea, fuerte que la familia ni siquiera había tiempo para despedirlo, para verlo, verla. Muchas familias hasta el día de hoy están muy afectadas con la partida de familiares Sí. por la culpa de la pandemia. Fueron muertes inesperadas en Sí, realidad, porque eso, sí. yo creo que nos pasó en la primera etapa, que eran adultos mayores, claro, dolía mucho ver abuelitos fallecer. Pero uno decía, ya estaban en la última etapa de su vida, ya hacerlos como alargar estos procesos eternos, por ejemplo, de hospitalizaciones, pero cuando ya empezó a llegar personas jóvenes de 30, 40, que tenían hijos pequeños, Sí, ya, o sea, yo creo que ahí uno ya empezó a decir esto ya se descontroló, Sí, me hay imagino. que hacer algo porque no es posible que esté falleciendo gente tan joven. Sí. sí. Ujú. ¿Les tocó también vivir experiencia con niños? Yo trabajo en área adulto, Ya. entonces pediátrico no, Ah, ya, no ya. atiendo. Sí. Sí, porque igual Felipe, ¿Y adultos- urgencia? Bueno, durante la pandemia no llegaron tantos pacientes pediátricos graves en realidad. Ya. Así por COVID. Ya. Generalmente se hospitalizaban acá en el hospital Base de Linares, pero aquí solamente está hasta la UTI, entonces no Ya. requerían intubación o manejo de diaria avanzada. Sí, me imagino que también ha sido fuerte para los que tuvieron la experiencia de ahí estar quizás con los niños. Como que los niños tomaban, o sea, no tenían buena aceptación, parece, del virus, porque a mí me pasó con mi hija, que Ya. tuvo en el verano, ella no tiene vacunas todavía, porque era menor de 3 años, y le dio muy fuerte, pero fiebre, mucha fiebre, y después como si nada. Entonces anduvo bastante bien. Los niños Sí. quizás toleraban... Toleraba ¿Cuánto mejor, toleraba sí, mejor? sí. Y además que no tienen enfermedades asociadas, como nos pasaba, por ejemplo, con los Eso. pacientes adultos, que aparte de esta enfermedad eran hipertensos, eran diabéticos, sobrepeso u obesos. Ahí los tomaba más fuerte. Sí. Ya cuando tenían alguna otra patología asociada, yo creo que era mucho más difícil manejarlos y el tiempo, la estadía que lograban estar hospitalizados era mucho más. Claro. Y sin contar las consecuencias que quedan post-COVID, porque la gente dice, ya se contagió, salió, pero detrás de eso igual hay una secuela. Claro. Ya, sobre todo Sí. aquellos que estuvieron en UCI, una larga estadía, o sea, salen sí o sí con alguna La secuela. rehabilitación es súper Sí. larga. No, y la rehabilitación sí. Personas que hasta el día de hoy, que a lo mejor ya llevan un año que estuvieron contagiadas y hasta el día de hoy dicen que quedaron con secuelas. Que se cansan. Que se cansan, Sí. A nivel sí. pulmonar, claro. Sí, sí, yo me tocaba compartir con gente que me dice, a mí me dejó secuelas. Y es como, ¿en serio? Y sí, me dejó secuelas. Y es como fuerte, es fuerte. Sí. Sí, es fuerte. Oye, vamos a redes sociales a ver qué tenemos por acá. A ver qué mensajito han dejado por acá. ¿Dónde quedamos? Donde la Ana María quedamos delante ya. A la Beatriz Díaz. Vani, la mejor. Lilian Gutiérrez. Don Felipe, excelente enfermero. Me siento orgullosa de usted. Feliz día. Sí, dice Víctor, pero en los SAPUS, ¿qué dice? Uno atiende una cierta cantidad de pacientes. En los SAPUS. Dice, uno y el atiende... SAR siempre pasa lleno. Sí, Ah, pues ya. sí, pasan llenos, pero de verdad que cuando no es tan urgente, Salvan. tienen que ir para allá, sí, Sí, salvan. salvan mucho. Alfredo Salas dice saludo al Ale, Ah, Vane y Alfredito. Felipe, grandes amigos y colegas. Saludos, Alfredo. Feliz día, gran amigo. Sí.
Carly Méndez dice acá, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y lo hacemos con mucho amor. Tremendo equipo de urgencias hospitalarias, solo los que vivimos día a día sabemos lo difícil que es trabajar y tratar con personas que a veces solo van dispuestas a agredir y no a dialogar porque no conocen el trabajo real y lo que significa trabajar bajo tanta presión. Un saludo a todo el equipo de urgencias. Mira qué buena. Sí. Ahí hay que mostrar las personas ahí, sus colegas. Sus colegas. Que les toca difícil a los colegas de urgencia. Yo creo que muchos, si nos ofrecieran bajar a la urgencia, daría un poquito La pensaría. La pensaríamos, porque hay que tener un carácter muy, muy grande, porque tienen que atender a todo tipo de pacientes y como dice Carla, o sea, muchas personas ya llegan con cierto nivel de rechazo al personal de salud. Ya piensan que uno muchas veces hace las cosas por ser mala persona o por no querer, pero a veces hay que seguir ciertos protocolos que eso ayudan a que la atención sea más segura para su paciente, y eso muchas veces la familia no lo entiende. No la entiende o no la entendemos de repente, sí, eso pasa. Chiquillos, ¿algún mensaje que quieran transmitir para ir culminando la entrevista? Ahí está su cámara en este día nacional, internacional del enfermero, enfermera, chiquillos. Lo que ustedes quieran, mensaje, saludo, de verdad que sí. Bueno, yo creo que primero dar un gran saludo a todos los enfermeros del hospital, de la atención primaria, que somos un gran equipo. Ya, yo creo que somos esos entes que muchas veces cohesionamos los equipos de salud y que en realidad las personas se sigan cuidando. Esto no ha pasado, usen las mascarillas cuando sea necesario, usen el lavado de manos. Ya son medidas súper pequeñas, pero que a la larga van a prevenir que puedan estar en riesgo y poner en riesgo a sus seres queridos. Sí, que verdad, seguir cuidándonos. Sí. Sí. ¿Y por allá, Felipe? Un saludo también a todos los funcionarios de la urgencia, a los chiquillos. A todo el Garra, equipo. ánimo, fuerza para todo lo que nos queda por vivir. Y como dice la Vane, igual seguir con las medidas preventivas en realidad, que quizás hemos ido a la baja, se ha visto, pero hay que seguir con el uso de mascarilla. De hecho, uno ya hasta extraña la mascarilla. A mí me pasó que siento frío en la boquita y digo, mi mascarilla. Mira, Lavado de manos, higiene de manos, siempre uso de mascarilla en espacios cerrados. Bueno, esperamos que esta sea una semana dentro de todo el ajetreo que tienen ustedes, que también lo puedan celebrar su día que es tan importante. Exacto. Y que siguen siendo también primera línea ahí entre todos los colegas y todos los que son parte de la salud. Bueno, darle las gracias por haber venido, chiquillos, de verdad que sí, nuevamente muchísimas felicitarlos. gracias. Sí, en su día. por eso. Sí, por de su verdad día. que sí. Y bueno, cualquier cosa que necesiten del canal, de Contigo en la Tarde, siempre las puertas van a estar abiertas si quieren venir a tocar algún tema, va a ser algún llamado a la comunidad, con alguna información, lo que sea. Vengan, chiquillos, al programa, de verdad que sí, para nosotros siempre va a ser un agrado recibirlos acá para poder aportar. Esa es la idea, aportar. No, Y muchas hay que trabajar gracias en equipo. Muchas gracias. Sí. por visualizar un poco más a los enfermeros y enfermeras de este hospital y también de la atención primaria, que muchas veces no somos tan reconocidos. Exactamente, sí. verdad. Hay que empezar a amarlos aún más, porque es una gran labor. Bueno, con este fuerte aplauso lleno de amor y de cariño, despedimos a los chiquillos en su día, representando a todo el Hospital de Linares y bueno, y a todos los que trabajan en este mundo de la salud, ¿ya?